es común las 4 asignaturas que comprenden ese primer diplomado, que es sobre gestión. Pienso que estoy en el diplomado de, perdón. Para ahora la clase, le quiero dar la más cordial de las bienvenidas a todos mis coleguitas que están acompañándome en la clase de hoy día. Está don Nicolás Alejandro, doña Valentina Andrea, don Felipe Cruz, don Sebastián Aleaga, don, ¿qué más que está por aquí? Sebastián Nicolás también está por acá, ¿ya? Le quiero dar, como le decía, la más cordial de la bienvenida a nuestra clase de econometría que tenemos hasta ahora con el profesor Osvaldo Segovia, ¿ya? Antes que nada, respecto de lo que vimos en la última sesión, que fue el jueves, ¿tenemos alguna duda? Todas las que quieran plantear son bienvenidas, comentarios, también algún tipo de crítica constructiva que me ayuda a mejorar. Acuérdense que esto lo vamos construyendo, si bien es cierto, yo trabajo con esto del teletrabajo por mis otras actividades, siempre se puede mejorar algo de acuerdo a lo que ustedes me van diciendo. Así que si hay algún tipo de comentario que me quieran hacer, bienvenido, o alguna consulta respecto de las materias que hemos visto hasta este minuto. Profesor, yo tengo una duda, en realidad una duda personal. Sí, con respecto a lo que son los gráficos de dispersión, ¿se puede hacer en un solo gráfico con 2 variables X, 2 variables explicativas? Sí se podría, pero acuérdese, trate de pensar en términos, ¿cómo se llama? Más que gráfico, en términos geométricos, nos va a aparecer un tercer eje, y por lo tanto la figura que es un plano, se nos convierte ahora en una figura que tiene, en este caso, volumen. No sé si se está imaginando, visualmente tenemos... Sí, agregamos la Z. Exactamente, el eje Z, me entendió inmediatamente. Entonces ya tenemos una figura que en este minuto tendría volumen. Si le agregamos una tercera dimensión, una cuarta, una quinta, una enésima dimensión, entonces nos queda en el fondo una figura volumétrica, y por lo tanto en términos de visual es más difícil de poder entender. Visualmente, ¿ya? Nosotros llegamos hasta un volumen. Ya con 5 o 6 dimensiones es una cosa mucho más extraña. Por lo tanto, en términos gráficos, lo que hace la recta de tendencia es tratar de, en este minuto, más que generar una figura volumétrica, lo que trata de hacer es detectar qué relación tienen las variables entre sí. Entonces ahí se nos convierte en una, como dicen los chiquillos, una volada un poco más de tipo algebraica. Por lo tanto, lo que tratamos de concluir, como lo vamos a ver ahora, es qué variables son las que tienen mayor o menor incidencia finalmente en la que me interesa explicar. Después, cuando avancemos, porque el tema de regresión lineal es como nuestro trabajo troncal, es, digamos, una de las cosas más trascendentes que vemos en la asignatura, pero tenemos que ver otras cosas más que de alguna manera nos ayudan a utilizar de mejor manera lo que sería la regresión lineal tanto simple como múltiple. Buena la consulta del coleguita, ¿eh? Lo ideal es que siempre ir un poquito más allá de lo que estamos viendo. ¿Alguna otra consulta que quiera hacer algún coleguita? Ya, si hay dudas en el camino me la van diciendo nomás. Quiero partir con algo. Hoy día tenemos una actividad que es avanzar un poco más con la regresión lineal múltiple. Ahora traemos un ejercicio que ya es un poquitito más de caso, más pensado, más analizado. Tenemos otro ejercicio donde vamos a aplicar la materia que hoy día vamos a recordar. Digo recordar porque en alguna parte de la estadística, partiendo de la base que usted algo que conoce de estadística, lo vio. No sé si lo entendió, no dudo que lo vio, lo aprobó, lo calculó. Las fórmulas incluso les van a parecer conocidas. Por supuesto, lo podemos hacer con Excel o con calculadora. Pero lo importante aquí es que
comillas, utilidad le sacamos a las fórmulas para resolver situaciones en el área de, en este caso, la administración financiera. Entonces quiero que veamos este primer caso. Vamos a partir con un caso un poco para ir viendo cómo podemos llevarlo al área de las finanzas, que es finalmente lo que quiero que hagamos con el ramo de econometría. Entonces quiero que veamos esta situación. Voy a compartir entonces ahora con ustedes esto de acá y voy a compartir este casito que está, si no me equivoco, acá me parece. Ya. Quiero compartir con este es un pequeño, no da para caso, ¿ah? Es como un ejercicio. Pero vean la importancia del ejercicio en términos de cómo podemos aplicar la materia. Se asume que usted se acuerda, si no se acuerda no importa, pero los estadígrafos de posición y de variabilidad en su mente más o menos tenemos la idea. Por ejemplo, nosotros necesitamos siempre determinar un valor estimado, ¿ah? Que de repente nosotros le llamamos la media, el promedio, la media aritmética, y que tenemos fórmula. Por ejemplo, la media es tomar todos los datos y dividirlo por el número de datos. El promedio es tomar todos los datos que tengo y partirlo por 2. Pero tengo medias aritméticas también y tengo promedios ponderados. Entonces, en el fondo tengo un valor como que está al medio, un valor intermedio. Entonces, cuando hablamos de media, estoy un poco haciendo esto se llama en aprendizaje se llama la pregunta detonante. En vez de que el profe empiece a pasar materia, los meto al tiro con una pregunta que trata de buscar en el que escucha una duda, una incomodidad o un problema. ¿Ya? Entonces voy a partir con este ejemplo. Lo acabamos de hacer este ejemplo para que vean que no necesitamos pasar 3 meses haciendo un ejercicio para tirarlo en una prueba. Este lo acabo de hacer unos minutos antes de partir esta sesión para dar la pregunta detonante. Y se los voy a leer. Dice, lo vamos a hacer. ¿Eh? Suponga que un inversionista está interesado en construir un portfolio de instrumentos financieros de renta variable. Para ello, ha recopilado información de los precios de colocación de cada uno de los instrumentos en los últimos 15 semanas. ¿Ya? Se está viendo en la pantalla la lámina, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien que me confirme uno? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, listo. Sí, profe. Perfecto. Entonces, aquí hay 2 tipos de instrumentos. Usted tuvo el ramo de finanzas, o por lo menos un ramo similar, algo conoce. ¿Ya? Entonces, supongamos que usted recopiló los precios promedios de colocación, de venta, que se pueden calcular en finanzas con una fórmula, con el modelo MM de Modigliani-Miller, y puede calcular usted el precio de colocación de una acción. Entonces, de alguna manera, durante las anteriores 15 semanas, alguien estuvo revisando los precios promedios a los cuales se venden las acciones en el mercado. Y tenemos la acción A y la acción B, y los precios, como lo pueden ver, varían desde 1.236, subió, bajó, subió, alcanzó a llegar a los 2.320, después volvió a caer, y la última vez que se disparó el precio, en la semana número 12, alcanzó los 2.440. ¿Ah? Entonces, se movían entre los 1.300 y los 2.400 pesos por acción. Por su parte, las acciones de la empresa B, o las acciones B, su precio promedio caía entre oscilaba entre los 2.102 pesos hasta los 3.074 pesos, incluso alcanzó los 3.147. ¿Ya? Si se fijan, lo que estamos viendo aquí es una variabilidad. No estamos viendo regresión lineal en este minuto, pero hay un tema que todavía no está dando vuelta en la regresión lineal, que es el tema de lo que se llamaría el grado de error, ¿ah? O el riesgo asociado a la decisión, que en este caso es el error. Entonces, para eso vamos a recordar algunos conceptos que uno vio en algún ramo de estadística, que tiene que ver con las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad. Las medidas de tendencia central tratan de obtener un valor estimado. Entonces, yo, por ejemplo, quiero construir un portfolio de instrumentos. Entonces, quiero comprar acciones de A y B. La pregunta que uno haría después, si hiciéramos el ramo de finanzas 2 o finanzas avanzadas, que es un ramo que hago yo pondría este mismo ejercicio que le estoy mostrando acá, para que usted haga una primera parte estadística, y después mis preguntas serían netamente financieras, o de la asignatura de finanzas. La pregunta número 1 sería, suponiendo que se tiene tantos fondos para comprar acciones A y acciones B, conforme un portfolio que va a estar compuesto por 1.500 acciones A y 3.400 acciones B.
determine la rentabilidad esperada del portfolio, y aquí viene la materia que estamos aplicando en econometría, determine el intervalo de confianza para la rentabilidad esperada del portfolio. Entonces, las últimas dos preguntas tienen que ver con fórmulas que uno aprende en finanzas avanzadas, que es uno de los ramos que imparto yo. Pero parte de la base de que usted es capaz de aplicar herramientas estadísticas. Y una de las herramientas estadísticas es justamente lo que vamos a ver hoy día, recordar en el fondo población muestra, conceptos muy simples que usted aprendió, pero lo que nos interesa ver es específicamente elementos de variabilidad y de, en este caso, de esperanza. Entonces, lo que vamos a trabajar es, lo que nos preguntan acá, determinar cuál de los dos instrumentos o cuáles son más apropiados para el inversionista, sabiendo que este es adverso al riesgo. Es decir, que el riesgo, él estima que no quiere correrlo mucho. Por lo tanto, quiere instrumentos que no tengan mucha variabilidad en su valor esperado. Por ejemplo, en el precio de la acción. ¿Ya? Esa es la pregunta detonante que después la vamos a hacer en Excel. Para eso, entonces, nos vamos a ir a específicamente ¿cómo se llama? El paper, o en este caso, lo que van a ser los instrumentos de inversión y específicamente los coeficientes de variabilidad. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar hoy día con este de acá, que lo hemos denominado coeficientes de variación, tanto muestral como poblacional. Con esto avanzamos un poquitito más de lo que hemos trabajado y por lo tanto ahora ya nos metemos técnicamente a lo que es casi la antesala de poder calcular el riesgo y por lo tanto se enriquece más nuestra regresión lineal. Partamos simple como siempre, los primeros 40% de la clase con algo teórico, con fórmula, acá ahora viene en fórmula, y de ahí nos vamos al Excel. Hoy día tenemos que terminar con un cálculo en Excel. Entonces, nos vamos con nuestra aplicación. Primero un par de cosas, ¿ya? La idea es tener clara. Población y muestra. No vamos a entrar en el detalle filosófico de qué es una población y muestra, pero lo importante acá es, en el caso de las finanzas, donde estamos nosotros, que va a ser imposible que podamos trabajar con muestras de, en este caso, la totalidad de los datos, sino que lo que vamos a trabajar en el fondo son muestras de alguna manera manejables. Lo ideal para poder tomar una adecuada decisión es trabajar con la población. Se podría trabajar con la población si esta es muy pequeña. Por ejemplo, en el mundo de la finanza, tener la población completa de todos los instrumentos financieros con que voy a trabajar es imposible. Quizás sí, cuando estoy tomando un banco como ejemplo y puedo analizar los instrumentos que emitió el banco. Podría ser. Por ahí podría trabajarse. Como eso es imposible, voy a tomar muestras. Los datos que recién le acabo de entregar en ese ejercicio que inventamos es una muestra porque tomamos solamente 15 semanas de un año. Ya podríamos tomar todas las semanas de un año, tomamos 15, ¿no? Y por lo tanto, la idea de esta muestra es que sea lo más representativa posible. Si se acuerdan de la regresión lineal, cuando tirábamos análisis de datos, regresión, nos aparecía confianza y decía 95%. De alguna manera nos estaba diciendo que el grado de error inserto en lo que estábamos haciendo bordeaba el 5%. En otras palabras, estábamos diciendo que la muestra de datos con que trabajábamos le exigíamos un porcentaje de certidumbre. Es decir, que sea lo más representativa posible. Recuerden que la utilidad de las estadísticas es que nos permite eventualmente trabajar sobre una muestra que la catalogamos de representativa. Si esa muestra es representativa, lo que podamos concluir, positivo o negativo, se puede extrapolar a la población. Ese disturbio, esa distracción, toda esa parte que, regresión lineal, no pueden ser explicadas por las variables explicativas, entonces el error. Y la idea, para poder llegar a la población y que lo que concluyamos les sirva a la población, políticas educacionales, políticas de salud, políticas financieras, políticas monetarias, etcétera, 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 tiene que ser lo más cierto posible, por lo tanto con el menor grado de error. Por eso la importancia no solo de aplicar los modelos, sino que disminuir el grado de error. Dicho eso, entonces, veamos acá dos cosas que usted probablemente debe acordarse, las famosas distribuciones de la muestra. Nosotros vimos los gráficos, que en este caso tenía eje X y eje Y. Y existe lo que se llaman las medidas de dispersión. Hay toda una teoría detrás, pero yo quiero, sin pegarme un salto y dejar muy endeble la base, tampoco
perderlos en la base teórica, que de por sí es muy interesante, pero quiero que lleguemos rápidamente al análisis que usted va a hacer. Siempre les doy la lata con este discurso. Recuerden que estos cálculos como tales los va a hacer alguien que sabe mucho más que nosotros, un estadístico, un equipo estadístico acompañado de un software. Pero el que va a tomar la decisión finalmente va a ser usted, y por lo tanto tiene que tener algunas herramientas que sean prácticas. Quiero que por favor vean en pantalla lo que les estoy mostrando, que en el fondo me está mostrando una distribución, la famosa campana de Gauss, ¿cierto? Y en esta línea horizontal están distribuidos, en este caso, los datos, ¿ya? Tenemos dos, la que está en la parte superior, esta, y la que está en la parte inferior. Hay toda una lógica de cómo calcular esto, qué significa esto, y un montón de cosas que las vamos a ir recordando porque en alguna parte algún profesor ya los torturó con eso. Entonces yo lo que voy a aplicar es la utilidad de esto y tratar de relevar eso. Hoy día vamos a ver lo que es la desviación estándar, la varianza, y por lo tanto vamos de ahí llegar a la covarianza, vamos a hacer algunos cálculos, y de ahí retomamos regresión lineal para acercarnos a nuestro trabajo, que es poder desarrollar un caso. Quiero que por favor vean los dos gráficos. Capaz que esto ya lo conversé, así que aprovechemos eso, si no, nuevo. El de arriba corresponde a la acción A, invento, por supuesto, y el de abajo es a la acción B. Acción A, acción B. Este X barra, recuerde, es el valor medio, valor esperado, medidas de tendencia central. Ejemplo, la media, la mediana, la moda, el promedio. Todos esas formas que le acabo de decir yo, esos conceptos, están tratando de representar un valor estimado, un valor esperado. Por lo tanto, cuando uno empieza a sacar un valor estimado o esperado, yo sé, y valga la redundancia, espero que ese valor presente variaciones en el camino. Entonces, por ejemplo, el caso típico que uno le enseña a los alumnos es el de las notas. Entonces, por ejemplo, la nota promedio del curso es un 4. ¿Ya? Pero al empezar a entregar las notas, le pregunta al profe, ¿cómo anduvieron las pruebas? Más o menos, en realidad no tan mal. La nota promedio fue un 4. Entonces, ¿qué dice el alumno? Entonces me debe que haber ido más o menos bien. Pero en el camino, cuando el profe empieza a entregar las notas, alguien lo tengo con un 4,1, 4,2, hasta 7, y otro tengo con un 3,9, 3,5 y hasta 1. En el otro curso, le preguntan al profe, ¿cómo anduvieron las notas? Más o menos, no tan mal no anduvo. ¿Qué nota promedio, profe? Un 4. Reviso las notas y me encuentro con que alguien tiene un 4,1, 4,2, y llegó la máxima, la más alta llegó a un 4,5. Acá la más alta llegó a un 7. La más baja llegó a un 1. Acá la más alta un 4,7. Y la más baja acá, aquí había caído un 1, aquí la más baja llegó a un 3,5. Por lo tanto, se nota que aquí hay menor dispersión, entiéndase que vamos a entender por dispersión, así como decíamos, la regresión lineal, los datos estaban dispuestos porque estaban en este X desarmado por todos lados. Ahora, al tratar de ordenarse en esta recta, que es la distribución, nos damos cuenta que se encuentran más dispersos o alejados del valor esperado o valor representativo de toda esta muestra, estas son muestras, el más representativo está aquí. Por lo tanto, nos podemos alejar a la derecha o a la izquierda, o sea, subimos o bajamos. Entendiendo eso, sabiendo que aquí están más dispersos que acá, ¿cómo se calculó eso y cómo se calculó eso? Eso lo hace un software, y el software lo que hace es ordenar los datos. Cada uno de estos, mejor dicho, esta curva se conformó por los puntos que se iban ubicando dentro de esta curva, ¿ya? Y aquí los datos tendieron a tener este formato como una colina, y aquí más bien como una montaña, bien más espigada. Bien, a partir de eso, ramo de, voy a inventar, ramo de administración, ramo de finanzas. ¿Me puede alguien explicar de acá cuál es la utilidad de saber que el ramo de administración tiene esta distribución y que el ramo de finanzas tiene esta distribución? Repito, las notas promedio son 4. 4, 4, pero aquí la nota se alcanzó a disparar hasta un 7, y aquí la nota alcanzó a caerse hasta un 1. Acá se disparó a un 4,5, por ejemplo, y aquí cayó como máximo a un 3,5. Menor dispersión respecto del valor promedio, mayor dispersión. Bien, ¿para qué me sirve eso para la toma de decisiones? Puse el tema de la nota, podría haber sido cualquier otra cosa. ¿Alguien que me ayude? ¿Cuál podría ser la utilidad? Participe, equivóquese, no se quede callado. Los ingresos. Ya, siga un poco más.
Expláyese un poco más en la idea. ¿Cuál podría ser la Para los utilidad de saber? ingresos de los sueldos, por ejemplo, Ya, podemos tomar una muestra y decir los ingresos son de tanto a tanto. No sé, ya. pues van desde 300 hasta 1.500.000. Nos va a dar un promedio que a lo mejor va a ser muy parecido o va a ser el mismo promedio que nos da si tomamos una muestra que su dispersión va a ser menor. Por ejemplo, Pero perdón que lo interrumpa. Buena la idea, pero dejemos el ejemplo de los fondos mutuos o de los depósitos para lo siguiente. Salgamos primero de esto, salgamos por este que es más simple. Tenemos el ramo de administración que tiene esta dispersión. Muy bien lo que decía el coleguita, lo está extrapolando, lo está contextualizando con el mundo de los instrumentos financieros. Vamos para allá. Así que, para que no se torture todavía, solucionemos primero esta consulta, que es muy práctica para ustedes. Se lo cambio si quiere. Le cambio el ejercicio para ustedes. Creo que en el primer gráfico, ¿Ya? los alumnos están entendiendo, todos están entendiendo de diferentes formas. ¿Ya? Hay algunos que están aprendiendo mucho y otros que no tanto. ¿Ya? Y en el segundo es que el ramo está difícil porque está lo mismo cuánto estudiaron, las notas no son muy altas. Mire qué interesante. ¿Quién me dijo recién eso? ¿La coleguita? Valentina. Valentina. Mire qué interesante lo que plantea Valentina. Y le agrego algo más. Mire qué interesante. En el ramo de arriba, ¿ya? O si quiere, el profe de arriba tiene un formato, puede ser el ramo, donde, al igual que el profe de abajo, ambos tienen una nota promedio o esperada de un 4. Y la coleguita baja un poco más allá y da sus conclusiones y se atreve a señalar de que en este ramo de arriba los alumnos no están entendiendo. ¿Por qué? Cada uno están de alguna manera aprendiendo de maneras distintas. Hay coleguitas que están aprendiendo mucho, suponiendo que el aprendizaje tiene que ver con la nota, todavía está en discusión eso, la nota no representa su nivel de conocimiento, pero supongamos que a mayor nota hay un poquitito mayor de conocimiento. Y hay estudiantes que puede que hayan estudiado lo mismo que el que se sacó un 7 y se sacó un 1. Error del estudiante, mala gestión, el profe no explicó bien, el material, lo que sea. Y aquí abajo las notas tienden a ser un poquitito más parejitas. Hay algunos alumnos que se escaparon, pero no tanto, y otros que se cayeron, pero no tanto. Entonces, en términos prácticos, si yo tomo lo que me dice la colega Valentina, me atrevo a añadir algo más. En el caso de arriba y en el caso de abajo hay unos niveles de riesgo. Entiéndase riesgo, probabilidad de que ocurra algo que no planifique. Esa es la definición de bolsillo, la más simple, pero no es la mejor. Aquí hay más o menos dispersión. Sin lugar a dudas, cuando hay mayor dispersión versus cuando hay menor, ¿qué es lo que hay aparejado a mayor dispersión entonces? Mayor nivel de riesgo. Por lo tanto, como hay mayor nivel de riesgo, el error es más grande. Si usted toma, cambiémonos el ejercicio para que nos vayamos a los números ahora de portfolio financiero. Si tengo dos profesores haciendo el mismo ramo, el profe A y el profe B, ambos hacen el ramo de finanzas. ¿A cuál profe elige usted? ¿A la profe A o profe B? ¿Y por qué? Al B, Al B. ¿Por qué elegiría usted el B, colega? porque seguramente debe ser mucho más complicado pasar el ramo con él. A pesar de eso, es probable que si lo paso, pase con mayores conocimientos que los alumnos del ¿En curso el A o en el B? Este el A el en, primero, este el B. ¿Cuál es el que elige usted? ¿El en el B? B. El B. Usted lo elige el B porque Sí, usted considera que el profe del ramo B es más difícil y por lo tanto aprende más. ¿Eso es lo que entendí? sí. Ya, perfecto. Ahí tenemos un argumento. ¿Alguien que haya elegido el profe A? Es que el profe A da los conocimientos y es parte del estudiante si estudia o el tiempo que le da, Ya, que propone para ese ramo. yo igual Entonces elegí el profe, se puede pasar con buena nota. ya. Cambio el profe D es exigente, entonces, bueno, a lo mejor es tincado, pero sus notas no van más allá del 4 o 5, entonces va a ser complicado pasar el ramo. Ya, mire qué interesante. Añadimos algo más y fíjense que estamos bordeando la respuesta. Fíjense lo que les voy a decir ahora. El profe A tiene esta distribución, ahora nos vamos a ir a los instrumentos, vamos a ver desviación estándar, varianzas, covarianzas y todo eso. Esta es la distribución del profe A. Significa que con el profe A usted entra a la materia, supongamos que los dos profes hacen a la misma hora finanzas, y con el profe A usted estudia.
vamos a hacer algunos supuestos. Si usted estudia mucho, mucho, y le hace consulta al profe, con el profe va a clase, por último, si no llega, ocupa los foros, le manda correo, lo más probable es que con ese profe va a depender del esfuerzo que haga usted, su nota puede ser alta. Si con ese profe, con esa modalidad, usted no estudia por a veces motivo, por trabajo, por salud, por lo que sea, no necesariamente por flojo, no pudo estudiar, lo más probable es que le va a ir mal y se va a sacar mala nota, entendiendo que la nota para usted es importante. Con el profe B, fíjese, si se esfuerza, su nota en promedio no va a llegar al 4.5, como dijo muy bien la coleguita por ahí, es medio tincado, podría ser el profe. Pero si se cae, tampoco va a caer mucho, a lo más un 3.5. Entonces con este profe, las notas al tener menos dispersión, quiere decir que el grado de riesgo, ahora el riesgo lo vamos a ver de reprobar el ramo, es menor. ¿Por qué? Porque si usted tiene un 4 y saca un 3.5, tiene más posibilidad de aletear, tratar de mover las alas, a ver si existe la posibilidad que el profe se apiade de su alma, versus el coleguita de acá. El coleguita de acá tranquilamente puede caer a un 1 y el profe no va a tener asco en ponerle el 1, ¿ya? El profe de acá, no es porque sea a lo mejor tincado, pero sus promedios de notas caen a un 3.5. Respuesta, este profesor de arriba tiende a ser mucho más exigente. ¿Por qué? Porque podríamos de alguna manera concluir que si usted no estudia, se va a reprobar, pero con muy mala nota. Este profe de acá también, digamos que es exigente. Usted entiende exigente porque técnicamente sus notas no llegan mucho más allá del 3.5, pero tampoco hay muchos, comillas, caídos en batalla. Por lo tanto, existen más probabilidades de pasar con este profe que con el de acá. Con el de acá existe una probabilidad alta de sacarse una muy buena nota, pero también una probabilidad muy alta de sacarse una mala nota. Significa entonces que hay una muy grande dispersión. Y al haber una mayor dispersión, quiere decir entonces que hay mayor riesgo asociado. ¿Cuál de los dos profes es más peligroso? Este profe. Este profe es más peligroso. No vamos a ver si el profe te pone un 1 porque tú le caes mal. Pensemos que son ambos profesionales. ¿Cuál es el menos peligroso? Este de acá. Salgamos del tema de los profes y vámonos a lo último, antes de empezar a hacer algún cálculo. Lo que me dijo el coleguita. Si esta es la acción A y esta es la acción Pero, B. profe, Sí. una consulta, pero es que eso va con la nota, pero ¿por qué sería más riesgoso el A? El A, ¿por qué? Porque tengo la Porque, posibilidad de sacarme un 1, pero después igual obtener una nota alta. pues, correcto, pero acuérdese que en este caso tiene la probabilidad de sacarse una muy baja nota, como también la probabilidad de sacarse una muy alta nota. Por lo tanto, existe una variabilidad, una variación tremenda. Hoy Claro, día, es más grande. claro, hoy día tiene un 4, mañana tiene un 7 y pasado mañana tiene un 1. O sea, salta de una nota 4, mañana anda saltando en una patita celebrando y al día siguiente está llorando. Aquí no, aquí es más o menos acotado. Ojo, sáquense de la cabeza juicios de valor como que este profe es tincado y no quiere subir la nota, es apretado con las notas, es miserable. Sáquense todas las cosas más bien humanas. En términos de distribución y por lo tanto de riesgo, esta distribución al presentar mayor dispersión es más riesgosa para tomar decisiones. Vamos a la economía. Tengo una economía que tiene este comportamiento respecto de su productividad. Y tengo una economía que tiene este comportamiento de su productividad. Y aquí me van a espero que me entiendan. Esta economía es la economía chilena. Esta economía es la economía de Finlandia. Economía chilena, economía de Finlandia. El ejemplo no es el mejor quizás, porque Finlandia siempre lo ponemos como el top 10 de todo, pero supongamos, pensemos, también mentiroso, que el ingreso per cápita en Chile, invento, $500. Invento. Y el ingreso per cápita en Finlandia es de $600. 500 y 600. Uno dice Finlandia tiene mucho mejor. Pero en Finlandia, si el promedio o el promedio de los sueldos es de $600, por ejemplo, como técnicamente no hay esa brecha salarial que hay en Chile. Acuérdense que en esos países los senadores, los diputados, los profesores tienen sueldos más o menos parecidos. Nadie se enriquece en esos países siendo políticos, ¿ya? No es un palo los políticos, pero está comprobado que los sueldos no son al nivel que tenemos aquí, por ejemplo, en los países sudamericanos, donde de repente tenemos sueldos que se escapan de la norma. Entonces, fíjense lo que pasaría en Chile. Tendríamos sueldos muy altos y sueldos muy bajos. Es lo que está pasando ahora, por eso pasó el estallido social. Entonces,
de nuestro sueldo promedio, que ha mejorado sin lugar a dudas respecto de hace unos 40, 50 años atrás, con todas las desigualdades que uno puede analizar, nosotros vemos números, ¿no? Desgraciadamente los números comprueban, y aquí es cuando uno tiene que escuchar lo que se habla en la televisión y no escuchar las cabezas de pescado y de repente alguien habla en la calle que no sabe lo que está hablando. Aquí hay números. Esta es la distribución de sueldos de Chile. Así se comporta. Del sueldo promedio tenemos que gente que gana mucho, mucho, mucho. No vamos a evaluar si lo hizo bien o mal que ganó harto. Seamos profesionales. Ganó mucho por algo. Y hay otros que ganan muy, muy poco y se esfuerzan igual que el que se esfuerza para ganar mucho. Por lo tanto, tengo mucha dispersión en los sueldos y eso me genera una brecha muy alta. En países como Finlandia, Suecia, los sueldos promedios son, comillas, con una menor dispersión. Por lo tanto, puedo encontrar un sueldo promedio, voy a inventar, de $800 y un sueldo máximo promedio de unos $1.500. Voy a inventar un dato. Pero el sueldo más bajo va a ser, si el promedio era de 800, el más bajo va a ser de $600. Por lo tanto, la brecha que tengo entre el más bajo y el más alto, eso se llama intervalo de confianza para el valor esperado, intervalo de confianza, el límite inferior y el superior, va a ser más estrecho. Si eso ocurre, las decisiones, las estimaciones que yo tome en base a esto son con menos error. ¿Por qué? Porque me puedo equivocar al alza o me puedo equivocar a la baja, pero en muy pequeña cantidad. Eso se llama la desviación estándar, que matemáticamente es la raíz cuadrada de la varianza. Acá, fíjense el medio espacio que hay. Es muy alto, puedo caer mucho y puedo subir mucho. Avancemos un poquitito más con eso, yo sé que empiezan a aparecer dudas, pero avancemos un poquito más para no quedarnos en esta lámina. Miren lo que tengo acá. Yo voy a tener medidas de dispersión, un poco de teoría, las absolutas y las relativas. Las absolutas dice relación con cifras exactas. Entonces, por ejemplo, en este caso, ese valor estaría exactamente ligado con ese valor y estaría dentro de esta curva, que en este caso es una línea recta. Estas son medidas exactas. Nosotros trabajamos en realidad con curvas que son más sinuosas. Las curvas, a diferencia de estas rectas, polígono de frecuencia, del griego poli, gonos, muchos lados, pasa a ser ahora una curva más sinuosa. Y fíjense lo que está aquí abajo, fíjense. Tengo un valor medio, que es el esperado, el estimado, el que me la juego que va a ocurrir, y después hacia adelante tengo, comillas, el valor medio más una desviación, más 2 desviaciones, más 3 desviaciones, más n desviaciones. Es decir, si yo tomo un dato cualquiera, este dato que está acá, que yo estoy marcando aquí con la punta de la flecha, ese dato se va a alejar de la media. La media está ahí, se aleja. ¿Cuánto? Una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, lo que sea. Puede subir o puede bajar. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Descubrir cómo se distribuyen los datos. Ya lo descubrimos. Si se distribuyen de esta manera, tienen mayor grado de dispersión, por lo tanto, mayor grado de error al tratar de determinar este valor estimado. Yo quiero estimar más o menos cuánto va a ser, comilla, el precio promedio de la acción de Sky ahora, después que termine o que pasen 3 meses más después de este problema económico. Entonces, en este minuto, la acción de Sky puede tener una dispersión de esta manera, puede saltar mucho al alza o puede caerse mucho a la baja. Y por ejemplo, voy a inventar las acciones de, Codelco, pueden que se dispersen poco hacia arriba y se dispersen poco hacia abajo. Por lo tanto, para efectos prácticos, Codelco, pensando que Codelco se puede vender como acción, tiene menos grado de dispersión, por lo tanto, tiene un comportamiento más estable, tiene menos desviación estándar. Para alguien que es adverso al riesgo, va a preferir este tipo de instrumentos. ¿Por qué me he demorado en todo esto y todavía no he metido números? Porque los números, son más fáciles para usted. Pero esto es importante, cuando alguien trabaja en la mesa de dinero, si es que le interesa el mundo de la mesa del dinero, o trabajar en lo que es la bolsa, en la parte ya más dura de la finanza, los coleguitas que se dedican a esto, en la práctica son analistas de información estadística y científica, más que calculistas. Entonces ellos están tratando de determinar con todos los software más o menos cuál es el comportamiento que va a tener un instrumento. Por ejemplo, en este minuto, las empresas relacionadas con el petróleo, las petroleras, que están cotizando sus acciones en la bolsa de Londres y en Wall Street, están teniendo este comportamiento. Se disparan y se caen con un tremendo rebote al alza o a la baja. ¿Por qué me debería interesar esto? Porque mis fondos de pensiones están invertidos en instrumentos con estas características, con estas. Por ejemplo, si yo estoy en el fondo E, que es teóricamente el menos riesgoso, mis
asesores que trabajan en la AFP, mis asesores, los que llevan mi plata ahí, deberían estar invirtiendo mis instrumentos, mi dinero, perdón, en instrumentos que presenten esta dispersión. Es decir, si ganan, ganan poco, pero si pierden, pierden poco, y se mantienen más o menos estable. Si yo soy más bien con un perfil que soy proclive al riesgo, entonces voy a querer que inviertan, y por eso me cambio al fondo A y al B, me voy a atrever a jugar, a especular. Entonces, de un valor promedio puedo ganar mucho o puedo perder mucho. Esto es lo que está pasando ahora. La bolsa, hubo gente que ganó y gente que perdió. Cuando los instrumentos son más bien de renta fija, bonos, tienen este comportamiento. Para esto nos sirve econometría y la estadística, ¿ya? Avancemos un poquitito más. ¿Para qué me van a servir las medidas de dispersión? Si en el fondo para eso es la utilidad. Primero, la medida de dispersión, bueno, la puedo ocupar en un montón de cosas. Nosotros la vamos a ocupar para el área financiera, pero específicamente nos permiten determinar cuán homogénea o homogénea, de qué manera es parecida a la muestra que estoy utilizando. Por ejemplo, en el área de salud ahora esto es clave, porque se está descubriendo que este virus, el COVID, no se comporta como la media de los virus. La media de los virus está por aquí, por lo tanto, eventualmente pueden ponerse más peligrosos o menos peligrosos. Cuando se ponen más peligrosos, el mayor peligro significa mayor contaminado y muerte. Y cuando son menos peligrosos, lo mismo. Entonces, si yo descubro que, por ejemplo, el virus COVID o el virus que tenemos nosotros tiene este comportamiento, estoy en una situación súper problemática, porque puede empezar a mutar esta bestia peluda y convertirse realmente en una cuestión, pero peligrosa para la humanidad, ya nos tiene la economía, pero por el suelo, o puede eventualmente, si tiene este comportamiento de la noche a la mañana, ¡pum!, desaparecer el virus. Una, porque encontramos una vacuna que lo mate. Si encontráramos que el virus tiene este comportamiento con esta distribución, entonces encontramos que su peligrosidad en términos de contaminación o en este caso de infección puede subir o puede bajar, pero no es tan peligroso porque lo puedo manejar. ¿Cuál de los dos comportamientos al parecer tiene el virus COVID-19? El SARS, que era otro virus, también de la familia de los coronavirus, tenía este comportamiento. Por eso fácilmente se le pudo trabajar y atacar. El H1N1 tenía este comportamiento, pero este virus tiene un tremendo grado de dispersión. Entonces los médicos en este minuto están luchando con un instrumento, con un virus, que puede pegarse el tremendo salto. Entendiendo eso entonces, como ya hemos pasado desde la salud. Profe, una pregunta. Dígame, colega. Estoy en lo cierto en el gráfico anterior, ¿Sí? en el B, ¿Sí? esto se refiere al segundo gráfico, el de abajo. ¿Sí? Que la varianza tiende a cero, ¿cierto? Cuando los datos se encuentran, muy bien, cuando los datos se encuentran mucho más cercanos de la media, es decir, la dispersión es mucho menor, tiende a que la varianza sea cero. Exactamente lo que dice el coleguita, tiende a ser una varianza mínima, y varianza es sinónimo de variación es sinónimo de, en este caso, incertidumbre para la finanza, riesgo para nosotros. Perfecto, coleguita, por ahí va el tema. Por ahí vamos. Ahora vámonos a la formulita. Era necesario pasar por este tema. Veamos la varianza y la desviación. Ya vimos gráficamente, nos saltamos un poco toda la historia de la estadística y nos vamos a lo que nos interesa y veamos la varianza. ¿Para qué nos va a servir la varianza? Primero, la varianza nos va a ayudar de alguna manera a identificar qué tanto se desvía, se mueve, se cambia o se corre un dato, una medición del valor esperado. Eso no está escrito en la pantalla. Ya la pantalla es para que usted tenga una definición técnica, entonces yo le voy metiendo más cosas en su mapa neuronal. Lo que hace la varianza es tratar de determinar cuánto yo me muevo o un dato se mueve del valor esperado. Si yo, por ejemplo, les digo que en mi curso la media de las notas es un 4 y digo que la desviación de la nota son 3 puntos, si yo digo que la nota promedio es de un 4 y que la desviación, por lo tanto, la varianza de la nota es de aproximadamente 3 puntos, entonces yo podría tener un 4 más 3, un 7, o un 4 menos 3, un 1. ¿Se fijan? Entonces la varianza... el primer gráfico. Exactamente, como el primer gráfico, justamente como dice mi coleguita, como este gráfico. Si yo digo que la media es 4 y la desviación, que vamos a ver con una fórmula, es 3, entonces yo podría saltar 4 más 3, 7, pero así como salto, puedo caer 4 menos 3, 1.
Y por lo tanto, ¿qué me genera eso? Un tremendo intervalo de confianza. Y como es un tremendo intervalo de confianza, puede ocurrir cualquier cosa aquí adentro. Si son mis inversiones en un portfolio de inversiones, entonces puedo ganar mucho o puedo perder mucho, que es lo que yo enseño, por ejemplo, en el ramo que hago de mercado de capitales en nuestra universidad. Puro análisis estadístico y econométrico para ver la rentabilidad de los portfolios. Pero, volviendo a lo mismo, si tenemos también una nota 4 y el profesor B tiene una desviación de 0,5 puntos de la nota, lo que le decía, puede subir a un 4,5 o caer a un 3,5. Aquí hay menos dispersión, menos grado de incertidumbre y de error, por lo tanto este profe puede que sea apretado con las notas, pero en este ramo es menos difícil aprobar el ramo que acá. O, si usted quiere, aquí es menos difícil reprobarlo. ¿Se fija? Por último, un 3,5 puedo negociar con el profe algo, pero con un 1 final no hay por dónde negociar. Entendiendo eso entonces, como ya más o menos sé para qué me puede servir la desviación, la idea es que con la desviación y la varianza, aquí en el fondo la varianza es cuánto se mueve, cambia, ¿ah? O se corre una medida del dato promedio o del valor esperado. Y por lo tanto, la varianza y la desviación, que vamos a ver en la fórmula, son medidas de dispersión o variabilidad. Y de aquí en adelante en su mapa neuronal relacione dispersión y variabilidad con error. Y cuando relacione error, inmediatamente, como usted del área de los negocios, incertidumbre. Y nuestra pega como ingenieros comerciales es disminuir en la incertidumbre en la toma de decisiones. Por eso que esto hay que aprenderlo, pero bien, más que calcular, entender cómo funciona. Veamos algunas fórmulas, capaz que se acuerden, sería lo ideal. Aquí hay algunos conceptos de desviación estándar, ¿ya? Para no leerlos todos, van a estar ahí en el PPT, pero vámonos a algunas fórmulas. Puede que se acuerde de estas fórmulas. Vamos a tener una población y una muestra. Si logramos tener toda la población, el n va a representar el tamaño de la población. ¿Cómo se va a calcular la desviación estándar de la población? Como la raíz cuadrada de la varianza. Esto que está aquí adentro es la varianza. ¿Cómo calculo la varianza de una población? Para cada dato que yo tenga, vamos a ver un ejercicio, le resto la media o el valor esperado, que en este caso sería la media de los datos. De aquí en adelante, cuando usted escuche hablar de media, mediana, moda, promedio, promedio ponderado, son todos valores de tendencia central que tratan de buscar un valor representativo. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Lo vamos a ver. Para cada dato que yo tenga de la población, le voy restando el valor medio y ese resultado lo voy elevando al cuadrado. Y después sumo todos esos resultados y lo divido por el tamaño total de la muestra con n mayúscula. Ese es el n mayúscula. El resultado de eso se llama varianza y cuando usted le saca la raíz, técnicamente obtiene la desviación. Numéricamente una cuestión refome. Lo importante es cómo lo explicamos. Para la muestra, cuando no puedo trabajar con toda la población, porque es muy grande y por eso aplico estadística, hago exactamente lo mismo, pero sigue la parte de arriba igual, pero como es la muestra, sería n-1. Es decir, si la muestra es de 5, sería 5 menos 1, 4. Si la población era de 20, 20. Avancemos un poquitito más y vamos a ver un cálculo. Para los símbolos, aquí va a depender de los libros. Entonces yo siempre aquí hago una pegatina de todas las fórmulas posibles, pero es importante que se quede con la idea central. ¿Ya? De hecho, aquí no le puse el símbolo de desviación, ni acá tampoco. En general, hay como una convención, y estos son más o menos los símbolos, pero siempre se encuentra con otros símbolos distintos. Cuando hablamos de la muestra, hablamos de S. Cuando hablamos de la población, hablamos de Rho. Pero en algunos otros libros aparece muestra una S minúscula y en la población una S mayúscula. Entonces va a depender del escritor un poco los datos que va a poner. Pero lo importante es la fórmula. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hice yo? Seguí buscando un poco más de texto y encontré como este formulario estándar que podríamos tener. Entonces, me quedé con este, que es el que más encontré como repetición, y aquí tenemos la población, tenemos la varianza, ¿cierto? Cada dato menos, y fíjese aquí, el mu aparece acá como el valor medio, partido por el total de la población. Si a eso le saco la raíz cuadrada, tengo la desviación estándar, y la media, o mu,
en este caso, va a estar dado por sumar todos los datos y dividirlo por el total. Esa es una media, ¿ya? Ojo con el promedio. El promedio es sumar todo y dividirlo por 2, partirlo por 2, ¿ya? Esas son las fórmulas. Excel lo puede hacer todo, ¿cierto? Ahí uno puede buscar todo, pero quiero que veamos un ejemplo, bien simple. Profe, la otra era la cuasivarianza, ¿cierto? La de la Exactamente. muestra. Exactamente. La gracia de esta parte es que usted ya lo vio seguramente mucho más técnico, entonces por eso que la idea es no detenerme mucho en la parte teórica y torturarlos con eso, sino que ir a la aplicación. De todas maneras, si hay algún coleguita que por ese motivo quedó tirado con esa parte, igual las preguntas, si quiere, después me las hace internas, si es que no quiere preguntar delante del resto de los compañeros, ¿eh? No hay ningún pecado en preguntar. Avancemos con un ejercicio bien simple. Mire, porque nosotros vamos a tomar decisiones. Pocos datos, usted ya sabe al tiro a criticar, estos datos al ser tan pocos, técnicamente, ¿qué es lo que pasa? Técnicamente la muestra ya es muy riesgosa, necesitaría más datos. Pero para efecto, pensemos que se tienen los montos de las remuneraciones imponibles de 5 trabajadores expresadas en miles de pesos. Tome una muestra, capaz que no sea representativa, y resulta que entre el trabajador 1 y 5 los sueldos imponibles, remuneraciones imponibles, se mueven entre los 490 y los 520.000 pesos aproximadamente. ¿Qué nos piden? Determinar la desviación estándar de las remuneraciones y explicar el resultado. Si en el fondo eso es lo que nos interesa, más que calcular. Voy a calcular, como es una muestra, calculo entonces la media. ¿Cómo calculo la media? En este caso, técnicamente, tengo la suma de todos los sueldos y con esto saco la media. Sumo y divido por el total de los datos. La media. En este caso, me salió una media de 507.000 pesos. Empecemos. ¿Qué significa eso? Más que el cálculo, significa que el valor esperado, estimado, el valor que yo debería encontrar, si le pregunto a este señor 1, señor 2, dígame su sueldo, por favor, ¿cuánto es su remuneración imponible? Él me debería decir, profe, a mí me pagan aproximadamente 507.000 pesos al mes. Perfecto. Señor 2, la misma, y el tercero la misma, pero me encuentro que hay algunos que tienen menos que esa media y otros más. Por lo tanto, voy a ver cuánto es la varianza, es decir, cuánto se mueve cada uno de los sueldos de estos caballeros respecto de este valor esperado. La pregunta es, ¿para qué hago eso? ¿Para qué? Para determinar, por ejemplo, con esto puedo determinar algo que es súper obvio, la brecha salarial que tenemos en este país. Recuerden, hay gente que gana mucho y hay gente que gana poco. Los que ganan mucho tenemos que separar qué características tienen, porque si tenemos, por ejemplo, un gerente general, o sea, un tipo hiper importante de una empresa hiper importante, lo más probable es que, comillas, su sueldo esté conformado por un montón de cosas. Por lo tanto, cuando yo hago estos análisis es para hacer políticas sociales. Entonces tengo que dejar de la muestra los extremos. O sea, no puedo tomar a los que no tienen nada, 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 ni a los que tienen mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque esos, al estar en las colas, ¿se acuerdan de las distribuciones? En las colas lo que hacen es generar disturbios o interferencias. Por lo tanto, me tengo que tratar de centrar en el grueso que está aquí adentro de la distribución. Entonces, calculo mi, en este caso, varianza. Y usted ya sabe cómo lo hago. Para cada dato le resto la media y lo elevo al cuadrado. Por lo tanto, todos estos datos que en un principio podían ser negativos, como este, como ese, al elevarse al cuadrado quedan positivos. Sumo todo eso y lo divido, como es muestra, por tamaño de la muestra menos 1. O sea, el de arriba nos dio 17 negativo al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Sumo los cuadrados y me da 580 partido por 4 y eso me dio 145. Acabo de encontrar la varianza de 145. Por lo tanto, la desviación estándar sería la raíz de la varianza. La raíz cuadrada de aproximadamente 145 da aprox 12.04 y tanto. Aquí se simplificó en 12 porque estábamos trabajando en miles de pesos. Por lo tanto, hicimos un cálculo que no tiene mucho chiste, pero ¿cuál es la idea de esto? Se esperaría que la remuneración imponible de los trabajadores podría aumentar en 12.040 o caer en 12.040. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Esto me serviría para ver qué tan, comillas, por ejemplo, riesgosos son los sueldos de ciertas profesiones. Por ejemplo, los jugadores de fútbol tienen una desviación estándar para su sueldo que es extremadamente alta.
pueden ganar mucho, 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 o pueden ganar poco, 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 si no les renuevan el contrato. Si no, vean a los estimados colegas de este equipo Albo, que están todos reclamando porque les van a bajar el sueldo, po. ¿Cachai? Están bajando todos los sueldos en el país, no hay fútbol, pero los colegas siguen alegando que no les pueden bajar el sueldo. Entonces, si analizan con estos colegas la desviación, nos vamos a dar cuenta que la desviación estándar de los sueldos de los jugadores de fútbol en Chile es súper variable. Tengo jugadores en Chile, la realidad de Chile, tengo jugadores que ganan mucho y jugadores de equipos de segunda que prácticamente juegan para poder comer nomás, con todo mi respeto. Entonces, con esto yo puedo tomar algunas decisiones, más allá que el cálculo. Vamos a ver otro ejercicio más, antes de avanzar. Pongámonos ahora un poquitito más técnico y veamos esto de acá. Este es un gráfico sacado de un software, yo lo copié, y lo que busca este gráfico es mostrar tres, si usted quiere, tres aplicaciones. Una es red social y las otras dos están relacionadas con temas de logística de distribución, venta. Tengo Facebook, tengo Alibaba y tengo NVIDIA, ¿ya? Aquí se muestran las curvas de distribución de los reclamos de los usuarios de tres aplicaciones. Supongamos que los reclamos por mala atención o en Facebook, por ejemplo, que estén tomando mis datos. Hay un gran reclamo con Facebook que en realidad, bueno, saben lo que pasó con Cambridge Analytica, y se acusa también al señor Zuckerberg de que de alguna manera prestó ayuda para que Donald Trump hubiese ganado las elecciones, por cuanto hubo de alguna manera una intención de voto que se marcó hacia Donald Trump utilizando los perfiles de la gente que estaba en Facebook. Y en Estados Unidos existe una ley que protege la identidad y por lo tanto los datos privados de las personas, ¿ya? Entonces, aquí hay tres distribuciones. La verde para NVIDIA, la azul para Facebook y Alibaba. Supongamos que la media de los reclamos en porcentaje, pueden ser números, miles, aquí era en porcentaje, fíjese que la media de los reclamos para Facebook es de un 0,17%. Podrían ser de 0,17 reclamos, por decirte, o un 17%, la unidad que tú quieras. La media de reclamos para la empresa NVIDIA es de 0,33. 0,17, 0,33. Hasta este minuto hay más reclamos promedio en NVIDIA que en Facebook. Y si analizo y hago el análisis a Alibaba, me encuentro que tienen como el intermedio, obviamente, entre los dos, tiene un 0,26%. Entonces uno a priori podría decir, mire qué interesante, la que pareciera que se comporta mejor en términos de reclamo y en términos de cómo solucionan los reclamos, es Facebook. ¿Por qué? Porque es la que presenta menos. Si ahora veo cómo se distribuyen los reclamos y analizo Facebook, me doy cuenta que del valor promedio de 0,17 se puede disparar 1,07% o puede caer 1,07%. O sea, en promedio podría saltar a 1,24 o podría caer a menos 0,90 y tanto. Es decir, puedo saltar a 1,3% o caer a menos 1, y tantos por ciento. ¿Ya? O sea, los reclamos pueden saltar muy alto y ser pero menos que cero. Y aquí puedo analizar los otros. Y si ahora se fijan, la que tiene mayor desviación estándar es justamente NVIDIA. NVIDIA presenta una mayor media de reclamos y también una mayor desviación. Aparte de eso, ¿cuál sería la utilidad de estos gráficos en términos de decisiones? ¿Para qué le podría saber estos datos? Aparte de que esta tiene un intervalo de confianza, esta tiene otra y esta tiene otra. ¿Cuál de las tres empresas presenta mayor dispersión con sus reclamos? ¿NVIDIA, Facebook o Alibaba? NVIDIA. NVIDIA, ¿cierto? Por lo tanto, NVIDIA en términos de mayor dispersión, como ya estamos entendiendo, también significa, si pensemos que los reclamos tienen una unidad de reclamo que los soluciona, pareciera que NVIDIA está funcionando de una manera muy dispersa. O sea, quedo gente que queda muy contenta, tanto así que nunca más me reclaman. Por eso que fíjese la caída, ¿cómo es? Casi de un menos 6%. O sea, prácticamente aquí la gente prácticamente te felicitaba todos los días, si lo quiere interpretar así. Pero ¿qué pasa también con NVIDIA? ¿Cómo el tema de reclamos cuando realmente hacen mal la pega? Se dispara a nivel infinito. O sea, hay amor infinito, perdón,
hay odio infinito porque aumentaron los reclamos, o hay amor infinito, es decir, es la mejor empresa del mundo. Esta es una empresa en términos de distribución de reclamos muy, comillas, muy dispersa, tiene mayor dispersión. Por lo tanto, cualquier política que yo quiera aplicar aquí va a encontrar mayores problemas, o me va muy bien, en este caso, como estamos viendo algo negativo, los reclamos caen a menos que cero, se convierten en felicitaciones, o prácticamente me queman la sede central de NVIDIA. En el caso de Facebook, fíjese, Facebook es más parejito. Hay niveles de reclamos, pero hay poca gente que está enojada y hay poca gente, si lo quiere ver así, que te da una felicitación o te pone 5 estrellas por funcionar. Por lo tanto, para efectos prácticos, pareciera que el comportamiento en términos de reclamos de Facebook es más estable, hay menos variación, por lo tanto, pareciera que Facebook, desde el punto de vista de atención al cliente, y para allá va esta cuestión, en términos de atención al cliente, Facebook lo está haciendo mejor que seguramente NVIDIA. ¿Te fijas? Y obviamente Alibaba está como en el intermedio. Entonces, ¿te fijas cómo el análisis de una gráfica nos permite tomar decisiones? Si es así, y yo quiero ahora invertir más dinero, ¿qué es lo que tendría que hacer? Debería invertir más dinero en capacitación acá para la unidad de reclamo, porque o tengo gente que está muy feliz, o gente que me quiere quemar la empresa, y por lo tanto esta empresa es la que necesita más capacitación y por lo tanto más inversión en todo lo que es la tercerización. A lo mejor tengo que tener otras plataformas para atender los reclamos. Y Facebook pareciera que es la que lo está haciendo mejor, por lo tanto yo podría liberar recursos porque tengo poca gente reclamando. ¿Cachai? Como de un análisis yo puedo sacar una conclusión, para allá va nuestro ramo, más que ponernos a hacer cálculo como malo en la cabeza. ¿Ya? Ojo, porque alguien me preguntó al partir, profe, ¿y el caso que viene? Bueno, necesitaba ver estas cosas, recordar estas cosas para el caso que viene a continuación, o que vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar ahora un ejemplo de un caso en Excel, algo simple, ¿ya? Vamos entonces al caso en Excel. Vamos a ver el casito en Excel. En la plataforma tenían la guía número 3, que ustedes estuvieron trabajando. Acuérdense que la idea es que la sigan viendo. Y ahora quiero que veamos la 4. La guía 4. En la guía 4, que la voy a colocar ahora en la plataforma, para no perder nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro material que hemos trabajado. En la guía 4, yo les coloqué 2 casos de regresión lineal múltiple, para que sigan repasando y no nos quedemos pegados solamente en las que estábamos viendo. Les puse el caso COMEX, que es un caso de comercio exterior. Ya usted ya estaría como en condiciones de poder trabajar. En la guía número 3 ya la subimos la clase anterior, está en la plataforma, chequen, donde están los cálculos que hicimos, ¿ya? Queda un caso para que ustedes terminaran. Repasemos un poco de regresión lineal múltiple. Objetivo, medir el índice de correlación entre 2 variables y verificar si existe una relación entre ellas. Recuerde que tienen que terminar estos casitos, ya que no queden ahí. A continuación se entrega la información respecto de exportaciones e importaciones de Chile durante los últimos 6 años. Lo mismo, este caso me permite calcular la desviación estándar de las exportaciones y las importaciones. Si se acuerdan de economía internacional, está la balanza de pagos, ¿cierto? ¿Ya? Entre la plata que entra y la plata que sale. Y las exportaciones versus las importaciones me dice el dinero que entra versus el dinero que sale y por lo tanto me queda el resultado de la balanza de pago. Entonces, a continuación se entrega la información de las exportaciones e importaciones de Chile durante los últimos 6 años. Se pide determinar si de alguna manera hay correlación, ya maneja usted el concepto de correlación, sabe el coeficiente de correlación, el R cuadrado, el R, perdón, sabe también el coeficiente de determinación y el de determinación al cuadrado o R cuadrado ajustado cuando tengo una regresión lineal múltiple. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces se pide determinar si hay alguna correlación. Recuerde, si de alguna manera están relacionadas estas variables. Es decir, si las exportaciones se correlacionan con las importaciones, es decir, si hay algún impacto en las exportaciones sobre o debido a las importaciones, o si las importaciones de alguna manera están correlacionadas con las exportaciones. Los datos de los años, también yo podría sacar una correlación. Podría ver en qué años hubo mayor, comilla, exportación que en otros. Entonces aquí yo tendría que hacer 2 regresiones lineales, tomando esta como la variable de interés y esta como la explicativa,
ver qué correlación hay, y después tomar esta como la de interés y esta como la explicativa y ver qué correlación hay. Podría descubrir quién tiene mayor coeficiente de correlación. Como estoy haciendo una regresión lineal simple, entonces vería el R cuadrado solamente, y ahí vería si el modelo matemático es el mejor modelo ajustado. Eso ya lo vimos. ¿Te fijas? Y después podría hacer un análisis de regresión lineal múltiple. Ver qué más variables hay acá metidas, que aquí no están, por supuesto. ¿Ya? O sea, estoy pasando de la regresión lineal simple a la múltiple. Entonces, usted me va a trabajar, me hace una regresión lineal simple, donde primero toma esta como Y y esta como X, hace todo el análisis, concluye y después la cambia. Esta como la Y y esta como la X, y ahí me dice usted cuál de las dos tiene más correlación. Y ahí puede sacar una conclusión. El caso bancos también se lo coloqué acá, para que usted lo haga. ¿Cuál es la gracia del caso banco? Lo que nos piden es medir si existe correlación en estas variables. Hay 5 bancos, y esos 5 bancos tienen colocaciones. Las colocaciones son los préstamos. Y las utilidades de los bancos, en miles o en miles de millones, como usted quiera. Dice que los principales bancos de nuestro país publicaron sus colocaciones, sus préstamos y las utilidades acumuladas al periodo de enero-septiembre del 2018. Todo esto es para el 2018. Los resultados se presentan en la siguiente tabla y están expresados en miles de pesos. Dados los resultados, ¿habrá correlación entre los montos de créditos otorgados y las utilidades por las colocaciones? Ahí me está diciendo habrá de alguna manera una relación entre, en este caso, los créditos otorgados y las utilidades. ¿Cuál sería la variable explicativa ahí, coleguitas, si yo hago una regresión lineal simple? ¿Cuál sería la explicativa? ¿Las colocaciones o la utilidad? La utilidad. La utilidad sería la variable de interés, colega. ¿Por qué? Fíjese lo que dice acá. Fíjate, los bancos que al parecer colocaron más dinero, más prestaron, son los que más utilidades tuvieron. ¿Ya? Entonces, esa es la parte complicada que tienen los ejercicios. No es meterlo en Excel, sino que empezar a identificar cuál es la variable de interés. La pregunta es, en la medida que un banco coloca más plata en el mercado, más préstamos mete por todos lados, préstamos por todos lados. Por eso los bancos ahora van a prestar ese dinero a las pymes, aunque ellos dicen que no van a ganar mucho. Aquí podríamos comprobar. Entonces, lo más probable es que estos genios, espero yo, hicieron este análisis y dijeron, ¿saben qué? Nosotros hemos visto que entre la utilidad y las colocaciones no hay mucha correlación, incluso en negativa. Mientras más plata he colocado en el mercado, como la gente no me paga, menos utilidad. Puede ser una correlación negativa. Entonces, esta sería la variable de interés y esta sería la explicativa. Veamos acá este casito de acá. Y ahora volvemos, esto era lo complicado si quieren, porque esto ya lo habíamos conversado y por lo tanto, para que aplique regresión lineal simple. Y veamos el caso de la compañía. Esta es regresión lineal múltiple, y este ya es un caso como para trabajarlo en grupo. ¿Ya? Aquí hay algo ya más peludo. Démonos unos minutitos, aguántenme unos minutitos para explicarlo. ¿Ya? Se maneja información relevante respecto de los ingresos de cierta compañía y el gerente de finanzas dice que en gran medida, nótese la expresión, los ingresos de la empresa se pueden explicar por la siguiente variable. Me lo dieron regalado el ejercicio. O sea, el profe los quiere. En la vida real nadie te dice lo que hay que hacer. ¿Ya? Lo único que te pide una orden. Aquí el gerente dice que los ingresos de la empresa se pueden explicar por las siguientes variables. La inversión en publicidad, la inversión en nuevos equipos computacionales, la inversión en nuevas tecnologías de información y el monto destinado a pagar horas extras. Por su parte, el director de recursos humanos explica que en realidad los altos ingresos de la compañía se deben más bien a las siguientes variables: cantidad de horas de capacitación, número de jornadas recreativas con los trabajadores y número de trabajadores sindicalizados. Aquí tenemos la vieja pugna entre el director de finanzas y el director de recursos humanos. Uno dice que en realidad los ingresos que ha tenido la compañía se deben a buenas inversiones en tecnología, maquinaria, equipamiento, etc. Mientras que el director de recursos humanos señala que en realidad los ingresos de la compañía se deben más y mucho en mayor razón a que se ha trabajado más en los trabajadores y por lo tanto se han preocupado más de los colaboradores. La pregunta, ¿quién tiene la razón? A continuación se entrega información cuantitativa de la situación. Y aquí tienen para todos los años, entre el 2003 y el 2018, tienen los ingresos en millones que tuvo la empresa,
la publicidad que se hizo, lo que se invirtió en equipos, en tecnología, las horas extras que se hicieron, las horas extras en capacitación, en horas, las jornadas recreativas que se hizo a los trabajadores y el número de trabajadores que habían en general en los sindicatos. ¿Ya? Fíjense los datos. Ya la cosa cambió. Es una regresión lineal múltiple. ¿Ya? Yo en realidad, si soy ignorante, ojalá que no, podría decir que esta es la de interés y podría meter toda esta otra dentro y chao, y las digo que son explicativas. Pero está claramente aquí que tengo que analizarlo por parte. ¿Ya? Esta es la de interés, porque son los ingresos en millones. Pero hay dos análisis, este y este, que el profe te los dio ordenadito, director de finanzas, regresión lineal múltiple, este y este, director de recursos humanos, con esta de interés y esta explicativa. ¿Qué tengo que ver finalmente? ¿Cuál de los dos, comillas, directores tiene razón? ¿Cómo vería eso? El que tiene mayor o menor nivel de correlación, mayor nivel de correlación. El que tiene mayor o menor coeficiente de determinación, el que tiene mayor coeficiente de determinación. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos. Y finalmente me dicen, determinar el nivel de ingreso proyectado si se trabajan tantas horas, tantos trabajadores, se invierte tanto en publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, proyectar, una vez que encuentre la ecuación de regresión lineal múltiple, que ya lo hicimos. Se debe explicar qué gerente tiene la razón en su argumentación. Le soplé ya cómo lo tendrían que hacer. ¿Me fija? Y tenemos el ejercicio 4, que es, le vamos a cambiar aquí el nombre, acciones. Y este ya se parece un poco más al de finanzas, portfolios de inversión. No sé si nos toca juntos, capaz que alguno ya estuvo conmigo. Suponga que un inversionista está interesado en construir un portfolio de instrumentos financieros de renta variable, que es con el que detonamos la clase, y para ello ha recopilado información de los últimos 15 semanas respecto del precio de la acción. ¿Qué se les pide acá? ¿Cuál de los dos instrumentos son más apropiados para el inversionista, sabiendo que este es adverso al riesgo? ¿Ya? Dejamos toda la plataforma lista hoy día. Recuerde que el primer día de la semana es el día duro con teoría, algunas fórmulas, y el segundo día de la semana es el día de cálculo. La idea es que usted para la próxima clase haya hecho un calculito de esto. El día jueves nos vamos a dedicar netamente a revisar los que quedaron pendientes de la guía 3 y lo que usted avanzó de la guía 4. De la guía 3 y lo que quedó pendiente de la guía 4. Y el día jueves, en los últimos 15 minutitos, tenemos, como siempre, nuestro test, donde vemos la parte teórica de lo que hemos visto hasta ahora, principalmente de confirmar que usted capta lo que es coeficiente de correlación, de determinación y ese tipo de cosas, ¿ya? Y ya esta semana empezamos a colocar las fechas de los casos siguientes para que se vayan planificando. Saben que cada 15 días, eso sí, tienen estos controles de verdadero y falso, que ahora los voy a dejar igual colocados en la pantalla y en el Moodle. Bien, coleguita, aprovechemos los últimos minutitos, sé que tienen probablemente otra clase. ¿Alguna dudita que me quiera plantear? Entiendo si hay muchas. ¿Alguna dudita que me quiera plantear ahora al colega? Hola, colega, son bienvenidas. No era tan complicado lo que vimos hoy día, era más o menos digerible. Profe, Sí, dígame. ¿podría repetir el último caso, porfa? Es que de verdad no lo puedo entender. O sea, el último ejercicio, este mismo. Este mismo. Sí. Le ayudo al tiro. Este se trata de aplicar lo que es la desviación estándar y la varianza. Hay que determinar aquí, en este caso, usted lo tiene en pantalla, pero me voy a ir a lo que habíamos conversado. Aquí en esta parte, lo que hay que determinar cuál es la media, ¿cierto? ¿Cuál es la media? Y cuál es la desviación estándar. Entonces hay que calcular la desviación estándar de estos instrumentos y calcular la raíz cuadrada de la desviación. Al calcular la raíz cuadrada de la desviación, al calcular la raíz cuadrada de la varianza, obtengo la desviación. El que tenga mayor desviación es el que es menos riesgoso, porque la dispersión en la distribución es menor. El espacio que hay entre la media y el límite superior y el inferior es menor. La que presente mayor desviación es el que va a tener un mayor intervalo de confianza, por lo tanto, el precio promedio de la acción puede dispararse muy alto o puede caer muy bajo. Esa es un poco la idea. Igual yo la voy a hacer la próxima clase. Voy a hacer por lo menos uno de estos porque la idea es que les voy a traer algunos nuevos y cosas que tengamos hartos ejercicios. Entonces aplicar... Entonces,
¿sí? si van a hacerlo como los trabajos en grupo, ¿no? En los casos que vamos a hacer, claro, es todo un contexto en que la metodología de casos es una metodología de enseñanza que se ocupa en las escuelas de negocios más importantes del mundo. Y la gracia de un caso no es ejercicio, esto todavía no es un caso. En realidad, este es un ejercicio donde se le pide que apliquen una herramienta. El caso tiene una situación de contexto, tiene información de respaldo, tienen Ujú. preguntas que lo llevan a usted finalmente a tomar un curso de acción y usted debe aplicar una, comillas, curso de acción basado en las conclusiones y respaldado por, en este caso, argumentos sólidos. Eso es más o menos la estructura de un caso. Aquí en el fondo lo que se le pide es calcular y dar una explicación más o menos simple. El tema de caso lo vamos a ir construyendo de a poco, todavía no llegamos a un caso. Vamos a hacer todo junto un caso y yo les voy a dar un caso resuelto. Los casos en promedio tienen una duración de 2 semanas para realizarse, algunos hasta 3. Por eso que tampoco vamos a estar haciendo infinidad de casos, porque si no estaríamos haciendo guías de ejercicio. Y en base a los casos es que llegamos a las pruebas. Y para quitarle el último minuto, por ejemplo, para llegar a la primera solemne, por así decirlo, usted ya va a haber trabajado un caso por lo menos unas 2 semanas. Por lo menos unas 3 clases trabajando el caso y le vamos agregando información y usted llega a la solemne solamente a concluirlo con la última parte, obviamente, que se revela en el día de la evaluación. Que, ojo, no es que usted aproveche en mi clase, en esta hora que vamos a hacer virtual, para tenerlo ahí trabajando. O sea, usted llega en el fondo a entregar los últimos resultados y por lo tanto usted estuvo trabajando anteriormente en las clases. La idea es que también tiene que tener un trabajo autónomo, pero tampoco lo obligo a que desvíe su escaso tiempo en ocupar mi ramo y por lo tanto mis horas se las quita otro ramo. La idea es trabajar lo más posible en el ramo. Para allá vamos la próxima clase. Ahí le empiezo a contar como el tema de caso. ¿Alguna otra consulta de algún otro coleguita? Bien. No, Queridos profe, ninguna. Bien, coleguita, Ya. me alegro entonces. Quisiera darle las gracias a todos mis coleguitas que participaron hoy día, a don Nicolás, Alejandro y Sí, yo tengo Alfredo. una duda. Pregúnteme, coleguita, tire nomás. Con respecto al jueves, ¿cómo se va a realizar el control? Como usted dijo que era verdadero y falso, pero en Siempre en los cuanto a qué, últimos 15 a lo que se minutitos. dé el día jueves o lo que se dé el día No, martes. los controles, recuerde que es la materia que usted ha visto hasta este minuto, siempre acumulativo hacia atrás. Por lo tanto, yo le Perfecto. podría preguntar, ¿el coeficiente de correlación permite determinar en una regresión lineal si la ecuación que se construyó y con la cual se construyó la regresión lineal es la adecuada? Respuesta, Ujú. falso, porque es el coeficiente de determinación. Y te obliga, suena feo, pero te permite estar constantemente estudiando y no solamente para las pruebas. Vamos a hacer cada 15 días y al final, un par de semanas más, les voy a decir que vamos a eliminar algunos, los más malos. ¿Ya? Hasta ahora las notas han estado más o menos, hemos hecho uno nomás, así que las notas han estado más o menos. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Alguna otra consultita? Bien, coleguitas. Si no, me la comunican por interno. Quisiera despedirme de los colegas como corresponde, don Nicolás Alejandro, Nicolás Alfredo, don Sebastián Aliaga, don Felipe Enrique, Sebastián Payás y doña Valentina Merino, que me acompañaron en la sesión de hoy día. Muchas gracias por la participación, queridos coleguitas. Gracias por estar en la clase de econometría con el profesor Osvaldo Segovia. Y si Dios no dispone de otra cosa, nos vemos en la siguiente sesión. Que estén muy bien, chiquillos. Que tengan muy buenas noches. Cuídense. ¿Ah? Gracias, Chao. Chao, profe. profe, Hasta buenas luego. noches. Chao, Gracias. profe, gracias. Chao a ustedes. Que estén muy bien. No, profe, gracias. Chao, colega. Que estén muy bien. Cuídense. Éxito en la clase que viene.